Bueno, vamos empezando. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a establecer un diálogo sobre desigualdad. Voy a moderar yo, que soy Francisco Capella. Como veis, no tengo derecho a foto, o sea que hay un problema de desigualdad. A mi izquierda está Axel Kaiser, que es chileno, economista y filósofo. Y a mi derecha, Juan Ramón Rayo, español, economista y jurista. Como Juan Ramón juega en casa, como árbitro, pito casero o no, o intento ser imparcial. No va a haber aquí, creo. Darle al micro. Creo que no va a ser un partido de fútbol esto, o sea que no. Vale, primera pregunta tonta. ¿Por qué hablamos de la desigualdad? Para mí esa pregunta. Enciende. Hay que estar todo el rato con el dedo. Bueno, vamos sí. ¿Por qué hablamos sobre la desigualdad? Nosotros, porque todo el mundo habla sobre la desigualdad, si no nadie estaría escribiendo libros o dedicando tiempo a esto. A mí me parece que porque realmente el problema de la desigualdad, no sé si no voy a decir problema de la desigualdad, pero el tema de la desigualdad apela a una cuestión que está en el espíritu humano y que es efectiva y que hasta el mismo Milton Friedman en algún minuto dijo, ¿no?, que claro, no es difícil sentirse escandalizado cuando uno ve contrastes sociales, económicos demasiado grandes entre unos y otros. Hay una reacción emocional en el fondo, ¿no? Y esa reacción emocional, que bueno, hay una literatura especializada que ahora la está anclando a nuestros impulsos que se han desarrollado durante miles de años que vivimos en tribu, etcétera, es un elemento relevante desde el punto de vista del orden político, económico, institucional, porque se convierte en una fuerza que moviliza, ¿no es cierto?, gente, votos, revoluciones, lo que tú quieras. O sea, mira, y termino con esto para darle el pase a Juan Ramón. La Hannah Arendt, en sus famosos ensayos comparando la revolución, sobre revoluciones, donde habla mucho sobre la revolución americana y la francesa, y las compara, hace una observación que es bien interesante y dice que la revolución francesa estuvo motivada por la envidia como no estuvo motivada la revolución de los Estados Unidos, ¿no? La independencia de Estados Unidos. Entonces, el tema de la envidia, y Helmut Schrock tiene todo un libro sobre eso, ¿no es cierto?, la envidia de la sociedad, es relevante y uno de los más relevantes, y por algo todas las regiones del mundo lo condenan, ¿no?, como uno de los más grandes vicios que hay, porque seguramente observando los efectos que tiene en la convivencia humana, y ojo que no se da entre el pobre y el rico, lo más normal es la envidia entre personas que están relativamente cerca. Bueno, digo, es un tema que genera transformaciones sociales profundas, genera incomodidad, genera ruido y se puede explotar políticamente de manera muy, muy efectiva. ¿Por qué hablamos de desigualdad? Bueno, aparte de todas las razones que has puesto, Axel, con las que coincido plenamente, es verdad que se trata de un instinto muy probablemente fruto de la evolución del entorno en el que evolucionó la mente humana hace varias decenas de miles de años. Desde un punto de vista de las ideas políticas, uno de los movimientos políticos más exitosos de los 2 últimos siglos ha sido el socialismo, y probablemente el valor central del socialismo sea la igualdad absoluta, la igualdad casi tendiendo a identidad entre los distintos seres humanos, ¿no? La idea de un hombre, un voto, al final es una idea muy reduccionista de que un hombre es un voto y todos los votos son iguales y son idénticos. Y entonces, en la medida en que el socialismo ha sido una ideología política triunfante, dominante en muchos sentidos, si lo ligáramos con la conferencia anterior, tendríamos que denunciarlo por ser una ideología que nos ha dominado ideológicamente a todos, pues es pertinente estudiarlo. Además, creo que en la crisis actual hay un motivo añadido a por qué hay que estudiar la desigualdad, y es básicamente porque una parte de los movimientos políticos y de los movimientos sociales la han tomado como bandera en un contexto que ciertamente es favorable a que se tome como bandera, que es el contexto de una crisis deflacionaria, donde hay una fuerte contracción de rentas de prácticamente todos los agentes económicos, salvo los de aquellos que son más exitosos para adaptarse a ese entorno tan cambiante y tan duro, y por tanto, en primer lugar, es normal que aumenten las desigualdades en este entorno, pero en todo caso, dado que ya no solo la desigualdad, sino la idea de que los recursos y los bienes están dados y que la economía es una tarta que no crece y que por tanto es un juego de suma cero, como esa idea también es muy instintiva,
En aquellos periodos en los que, como el actual, se produce un aumento muy importante de la pobreza, se tiende a imputar ese aumento de la pobreza al aumento de la desigualdad. Es decir, precisamente porque unos tienen más, otros han de tener menos. No es concebible que unos tengan más sin que otros tengan menos. Y por tanto es pertinente, ya digo, históricamente, como valor de fondo a rechazar, al menos en parte, no en su totalidad, supongo que de eso hablaremos luego, y en la coyuntura actual, porque ha sido la bandera que han ondeado una parte muy importante de los movimientos sociales y políticos actuales para conquistar el poder y para restringir nuestras libertades. Y por tanto, como liberales, creo que nos ha de preocupar las excusas y los pretextos que aducen otros para recortar nuestras libertades. Pero Axel ha mencionado, creo que has citado a Arendt diciendo bueno, que la Revolución Francesa fue fruto de la envidia. No sé, me parece una explicación un poco negativa de la Revolución Francesa. Sin ser yo experto en esa, te diría, joder, no puede ser que el pueblo estuviera hasta las narices de tener a los monarcas ahí de fiesta en Versalles sin hacer absolutamente nada productivo. Es decir, que a veces la desigualdad es tan clara que es injusta, o sea, que alguien está abusando de otros. ¿Cómo no se mezcla o cómo conseguimos separarlo? Claro, bueno, quiero especificar, no es que Hannah Arendt haya dicho específicamente, ¿no es cierto?, o textualmente que era fruto de la envidia, sino que la envidia jugó un rol como no lo jugó en la Revolución Americana. Y habla además de las diferencias en las circunstancias materiales, o sea, los niveles de riqueza de la Francia revolucionaria, como vivía la masa, digamos, eran mucho más bajos en términos de calidad de vida que lo que eran en Estados Unidos, cuando se genera la batalla por la independencia de Estados Unidos. O sea, hay todo, sabemos que hubo problemas de climáticos que generan además adicionales, más allá de lo que hacía la Corte, pero para ir a tu pregunta, efectivamente la envidia, y esto lo dices él mucho, a ver, no necesariamente tiene solo que ver con una cuestión de desigualdad material. Si uno tiene una sociedad de castas, de verdad de castas, no como la que denuncia Podemos, pero de verdad de castas, o sea, tú eres rey, príncipe, duque, tus hijos van a ser para siempre y todo lo demás, también puede generar envidia, eso, ¿no? O sea, obviamente que tú no tienes las posibilidades de surgir que tienen los demás. Y en ese sentido la desigualdad ante la ley también es una forma de desigualdad, ¿no? Que te puede generar resentimiento. Y eso, en ese sentido, entonces el análisis se hace más complejo. Pero de lo que se habla hoy día nada tiene que ver con eso. De lo que hablaba el socialismo nada tenía que ver con eso. La lección que Marx extrajo de la Revolución Francesa fue que el tema de la libertad pasaba por asegurar un cierto nivel de riqueza material. Se obsesionó con el tema de la pobreza. Esto lo dice también la Hannah Arendt, lo explica muy bien. Entonces, se trató todo al final el programa marxista socialista, ¿no?, de prometer ese paraíso donde iban a fluir de los manantiales de la riqueza colectiva los bienes que todo el mundo necesitaba, ¿no? Si lo que prometió Marx es lo que el capitalismo está cumpliendo, básicamente. Eso es lo que prometió. Y von Mises tiene un libro donde él dice que en realidad, creo que es Liberalismo donde él dice esto, dice que en realidad la diferencia fundamental entre socialistas y liberales no es tanto el objetivo, ¿no?, sino cómo llegamos ahí. Y obviamente todo el análisis económico de Marx estaba mal, entonces no podía proponer nada que no fuera absolutamente contraproducente para su objetivo. Ahora, no quiero decir que el tipo haya sido buena persona tampoco, pero si lo tomamos por lo que él prometió, que fue esto, imagínense que Trotsky llegó a decir que en la sociedad comunista la inteligencia promedio iba a ser de un Aristóteles o de un Goethe, de todas las personas. Iba a ser la inteligencia promedio, esta era la utopía que ellos vendían. Entonces, hoy de lo que se habla es de esa tradición, como decía Juan Ramón, es el tema de lo de Piketty, por ejemplo, que se hizo tan famoso, todo, es el tema de la idea del juego suma cero, hay unos que están arriba, la desigualdad es mala, porque en cierto sentido tienen lo que tienen, porque se lo han quitado a otros, y no es la preocupación de cómo hacemos que los que están abajo surjan y estén mejor, ¿verdad?, sino que es una condena a rajatabla de la desigualdad, es a priori, digamos, es a priori, sin mayor justificación, y casi uno tiene la impresión a veces de que ellos preferirían que todos estuviéramos peor, pero igual, a que todos estuviéramos mejor, pero más desigual. Esa es la impresión que da. Y de hecho, con esto termino, me tocó discutiendo con la presidenta de la Juventud del Partido Socialista de Chile. Entonces le dije, bueno, porque Chile claramente tiene este tema de la desigualdad metido ahora en la discusión hasta el fondo. Y le dijo, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Una sociedad chilena donde nosotros multiplicamos por todos, o sea, a todo el mundo le multiplicamos por 100 sus ingresos y la desigualdad relativa se mantiene? ¿O prefiere una donde le quitamos al 10% que más gana la mitad sin mejorar a nadie? Y por primera vez se puso a pensar.
Por primera vez se puso, háganle la pregunta a un socialista alguna vez, por primera vez se puso a pensar. Y para sorpresa del auditorio me dijo, no, prefiero multiplicar por 100 la riqueza de todos. Porque es tan impresentable además la respuesta de, prefiero que todos estén peor, pero igual. Pues con eso no le gana a nadie. Marx tampoco propuso eso. Marx propuso iguales en la riqueza, no en la miseria, si no nadie se sube a ninguna revolución de esas, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, el tema de fondo del mensaje igualitarista actual, que nada tiene que ver con el análisis original que hace Helmut Schmidt del tema de la igualdad ante la ley y de que eventualmente... No tiene que ver con eso. Bueno, si contestó eso ya es más sensata que Piketty, porque Piketty sí. en su libro propone un impuesto extraordinario sobre la riqueza de hasta el 10%, aunque él dice que no se van a recaudar cantidades significativas que vayan a poder revertir sobre la sociedad, sino que simplemente se trata de intentar acotar la acumulación de riqueza, ¿no? Es decir, básicamente generar pobreza dentro de la sociedad. Y de todas formas, al margen de las desigualdades ante la ley, que desde luego son relevantes, creo que las desigualdades económicas profundas que se pueden estar viviendo en ciertas sociedades tampoco es mal que se supervisen en la medida en que pueden estar ocultando una desigualdad ante la ley que sí hay que denunciar, claro, y que sí hay que acabar con ella. De hecho, toda la crítica de Podemos a la casta en parte sí tiene un componente de verdad. Es verdad que han manipulado ese componente y lo han llevado a extremos ridículos muy coincidentes con sus objetivos políticos de expandir el poder del Estado sobre la sociedad. Pero sí que es verdad, y eso era una crítica típica liberal dentro de España de la que se ha apropiado Podemos, que hay una casta dirigente en España, hay una casta político-empresarial en España. Sí que es verdad que parte de las rentas extraordinarias que percibe, por ejemplo, el top 1% en Estados Unidos, en buena medida se debe a restricciones de la competencia, por ejemplo, la profesión médica. Pues ¿por qué tiene salarios tan desproporcionados en Estados Unidos? Pues en gran medida porque hay un sistema de licencias que impide que afluya incluso competencia que nadie, ni siquiera el más garantista de los garantistas, tendría por qué repudiar. Y en ese sentido sí que creo que es bueno que se denuncie también esa desigualdad para ver de dónde surge. El problema es que se empieza denunciando esa desigualdad y luego se pasa a olvidarse de esa desigualdad, porque es una desigualdad fruto del reparto político de la tarta que nadie desde Podemos o desde partidos populistas quieren cambiar. Como mucho quieren modificar los beneficiarios de ese reparto desigualitario de la tarta, pero que el Estado tenga el poder para asignar beneficios y ganancias extraordinario que tiene hoy, no lo quieren perder, sino que lo quieren incrementar. Y luego pasamos a atacar otras desigualdades que son fruto de la libertad de mercado, de servir bien a los demás, es decir, de simplemente, esto es algo que muchas veces ha comentado, por ejemplo, José Ignacio del Castillo, ¿no? Es decir, en muchos ámbitos de nuestra sociedad aceptamos con normalidad la desigualdad, incluso el trato desigualitario. Si hay un médico que es extraordinariamente mejor que otro operando, lo que querríamos es que ese médico concentre la mayor cantidad posible de operaciones. No diríamos, no, para igualar la distribución de pacientes, endosémosle a algunos de los pacientes a aquel al matasanos que está cargándose a parte de sus enfermos, ¿no? Pues lo mismo sucede con la gestión del capital. La gestión del capital es una actividad profesional tremendamente complicada y tiene sentido que aquel que gestiona bien el capital gestione cada vez más capital mientras lo siga gestionando bien. Y en cuanto deje de gestionarlo bien, pues que lo pierda, que es lo que sucede en un mercado libre y abierto. Pero efectivamente desde ámbitos políticos sí se tiene la idea de que aquel que es rico es fruto de algún tipo de privilegio desproporcionado. Y en este sentido, pues una anécdota con una alta dirigente de Podemos, de hecho hay gente en esta sala que podrá acreditar la anécdota porque está adelante, pues estuvimos debatiendo fuera de cámaras si era posible que una persona tuviese una amplia riqueza, un amplio patrimonio, sin haberlo conseguido vía privilegios políticos. Y según ella, no, la persona que es rica es porque lo ha robado. Entonces, ese es el marco analítico con el que es posible que nos gobiernen dentro de un mes. Así que animaos e invertid en España. Se me ocurre, vamos a ver, cambios que ha habido en los últimos años. Hace 10, 20 años, 30 años no se hablaba tanto de la desigualdad y si se hablaba algo era de la pobreza. Igual los que sois muy jóvenes no lo recordáis, pero el tercer mundo era todo, absolutamente todo un desastre. Y ahora la globalización ha permitido pues, que muchísimos millones de chinos, millones de indios, África todavía menos, salgan de ahí. Entonces quizás es que se les ha acabado el tema de la pobreza y entonces recurren al de la desigualdad.
pero también tienen parte de razón en el sentido de que al abrirse al comercio y al libre mercado todos esos países, ha habido una especie de redistribución, porque ahí la gente está saliendo y entonces las diferencias entre países se están reduciendo. Esto lo ha estudiado Xavier Sala y Martín y otra gente, ¿no? Pero entre países, precisamente, todos esos sectores de poco valor añadido que tienen que competir con otros de otros países que cobran una fracción de lo que cobras tú, y tú ya dices, ¿cómo voy a competir contra esos? Entonces son también toda esta gente la que está chillando, uy, nos estáis dejando atrás, somos como los perdedores de la liberalización, de la apertura comercial, ¿qué hacemos con todo esto? A ver, claro, antes de entrar a esa pregunta, concuerdo 100% con lo que dijo Juan Ramón respecto de que hay grupos de interés que están capturando el Estado, y eso en cierto sentido es una casta. Pero me refiero un poco a la caricatura a la que han llevado ellos, ¿no es cierto?, la discusión que ya se sale de lo que es razonable, ¿no? O sea, me refiero a eso, sí que estamos totalmente de acuerdo. El tema del libre comercio, a ver, es curioso, pero Chile, por ejemplo, que está experimentando un proceso relativamente populista, o bastante populista en este minuto, a nadie se le ocurrió cuestionar el libre comercio, a nadie. Nadie. O sea, sí, el sistema tributario, el educacional, el laboral, todo eso lo están arruinando, pero el libre comercio nadie lo ha cuestionado. Está súper arraigado en la tradición, no sé si intelectual, pero al menos tecnocrática chilena y en la población, que el libre comercio es una cosa que no debiera tocarse, ¿no? Ahora, las críticas más en general a la globalización, bueno, son súper conocidas, desde el ambientalismo hasta la desigualdad, y la hacen sin basarse en la evidencia. Por ejemplo, los estudios de Javier Salá que prueban que la desigualdad entre naciones o regiones ha ido disminuyendo. Y que él los ha citado 1000 veces para precisamente destruir esos mitos. Pero también la desigualdad en términos absolutos, la desigualdad en consumo, por ejemplo. ¿Ha ido incrementándose? Si lo ves en un periodo de tiempo más largo, yo creo que no. La desigualdad en términos de consumo se ha ido reduciendo. Entonces, y que a mí me parece que es la más relevante, porque, a ver, no sé si vivimos mucho peor que Bill Gates los que estamos acá, en términos realmente objetivos. Sí, tiene un avión privado, yo también vuelo en un avión privado, lo que pasa es que lo comparto con 200 personas más. En fin, pero no se come más comida, no está mejor, tiene una casa más grande, todo eso, pero no, a ver, no es que yo duerma bajo el puente y el tipo está en una supermansión. Entonces creo que esa desigualdad, Leo Hannion en la Universidad de California en Los Ángeles ha escrito sobre esto para criticar el famoso Gini y todo eso, que tiene un montón de críticas. O sea, yo creo casi que no se debiera usar como indicador el Gini. Es mi visión, tal vez Juan Ramón discrepa, no sé, no creo, pero es muy inexacto en definitiva. Y la globalización, si hay algo que prueba claramente, es que bueno, no todo el mundo, pero en general los resultados han sido favorables, y sobre todo para las regiones más pobres del planeta. Y de hecho Chile, que fuera un país muy pobre hace 40 años, el libre comercio fue una de las razones por las cuales nosotros logramos convertirnos en el país más próspero de América Latina. Y si lo comparas con Argentina, Brasil y todo, que tiene muchas restricciones al libre comercio, nosotros estamos muchísimo mejor. Sí, efectivamente, sobre lo que comentas de la globalización, si dividimos la renta mundial en 10 decilas, desde los más pobres a los más ricos o a los que tienen más renta, el proceso globalizador de los últimos 30 años ha beneficiado especialmente a las decilas 2 a 6, 2 a 5, a la decila décima, es decir, a la más rica, a la más que tiene renta más alta, y bueno, no es que haya perjudicado, pero no ha reportado ninguna ganancia a la decila octava, que es donde se concentran básicamente las clases medias bajas occidentales. Entonces, sí que es verdad que hay una sensación de que ha habido ganadores y perdedores con el proceso globalizador. Es decir, que los más pobres han ganado, los más ricos, digo, considerando el mundo un único país, los más ricos han ganado, y lo que dentro del mundo son clases medias altas, en Occidente serían clases medias bajas, pero en el conjunto del mundo equivalen a clases medias altas, han salido perdiendo en el sentido de que su renta prácticamente no ha aumentado nada en los últimos 30 años. Yo también creo que esto es un problema de cómo se mide la renta, que es otro problema, es decir, todos los nuevos productos que prácticamente se producen sin coste alguno se incorporan muy mal en el PIB y por tanto no integran bien la renta per cápita, pero sí que yo creo señaliza algo acerca de por qué la globalización tiene descontentos, y tiene como descontentos a aquellos que no están sabiendo readaptarse al nuevo mundo fruto de una división del trabajo mucho más amplia cuando se han caído ciertas barreras arancelarias.
El problema es que muchos de estos intentan vestirlo de discurso igualitarista cuando lo que están reclamando son mayores privilegios para mantener su estatus de renta dentro de la distribución mundial de la renta mucho más elevado que el de los países pobres. Es decir, la globalización está siendo un gran nivelador de las rentas mundiales, un gran movimiento hacia la igualdad mundial de rentas, y quienes critican la globalización apelando a la necesidad de beneficiar a la clase media proletaria occidental, lo que están reclamando, insisto, son privilegios desigualitarios para la clase media occidental. Una clase media que quiere seguir viviendo de las rentas extraordinarias que no está percibiendo fruto de la división internacional del trabajo. ¿Cómo paliar esto? Bueno, ya de entrada pensemos que gran parte de este problema es responsabilidad del propio Estado. ¿Por qué? Porque si estos trabajadores fuesen, por ejemplo, ahorradores diversificados en empresas mundiales, estarían perdiendo renta salarial al tiempo que están viendo incrementadas el valor de su propiedad, porque estas compañías mundiales estarían ganando más dinero gracias a haberse internacionalizado hacia países muy distintos. Por tanto, el hecho de que el Estado, a través de sistemas de seguridad social públicos, haya descapitalizado a la clase media proletaria es consecuencia de que hoy la clase media proletaria no tenga un capital que se revalorice con el proceso globalizador. Luego, segunda responsabilidad del Estado, también crucial. ¿Por qué esta gente no se está readaptando? En gran medida porque tenemos un sistema educativo tremendamente deficiente, tremendamente inadaptado a la globalización. Hace unos días publicaba el director de educación del informe PISA en la OCDE un artículo explicando que la OCDE está intentando incorporar nuevos mecanismos para medir las aptitudes globales en la nueva era de la globalización. Y reconocía que en ninguna parte del mundo ningún burócrata educativo tiene la más mínima idea sobre qué características deberían tener estas aptitudes globales. Bueno, esta gente es la que está planificando la educación de vuestros hijos. Esta gente que ellos mismos están diciendo que son unos ignorantes completos sobre lo que tienen que enseñar. Pero esta gente no solo está planificando la educación desde un punto de vista meramente intelectual, sino que lo está imponiendo con la fuerza de las armas para que vuestros hijos pasen por esas escuelas que no son escuelas que los formen, sino que son escuelas que los deforman. Y eso es el drama en el que estamos sometidos hoy. Burócratas educativos que, para mantener sus privilegios, sus cargos, sus puestos, están deformando a vuestros hijos, instruyéndoles e inculcándoles, adoctrinándoles unas aptitudes y unos valores que no sirven para competir en el mundo global actual. Y eso es lo que genera desigualdad, y la manera de generar igualdad en ese sentido es devolver la educación a la gente, es decir, privatizando la educación para que la educación vuelva a adaptarse a la realidad del mundo y no a la realidad de los políticos. Dos cosas. Una, cuidado, Axel. Un mini punto. Cuidado, Axel. Hay un tema que estoy viendo ahora muy de moda entre los liberales, el de la igualdad de consumo. Y cuando Rayo me lo sacó hace tiempo en un debate, ya le dije, muchísimo cuidado. Porque si vamos por ese camino, estamos como diciendo, bueno, si es verdad que el consumo está cada vez más igualado, ¿no? Estamos como diciendo, ¿es eso lo que te debería importar y es eso lo único que te debería importar? Porque al final, ¿para qué quieres la riqueza? Para consumirla y tal. Pero entonces yo tengo una cosita preparada, si es eso lo único que importa, vamos a hacer un swap de capital. Es decir, si el capital no importa, yo que no tengo nada, te lo traspaso a ti esa nada y todo el que tenías tú me lo das. Es decir, tengamos cuidado con eso, porque el capital sí que importa y la gente al final lo va a ver y decir, oiga, que ese capital te da unas garantías de consumo futuros, una seguridad, sí, un poder enorme. O sea, que tengamos mucho cuidado al decir aquello de pero es como solo pero eso destruiría el proceso, pero eso destruiría al final, pues si el Estado fuera el encargado de hacer ese swap, al final tú destruirías el proceso de acumulación de riqueza que permite el incremento del consumo en el largo plazo. O sea, sí, está bien, entiendo el punto, pero a ver, ¿por qué me parece retóricamente atractivo el argumento, además de ser, creo, correcto factualmente? Es porque la gente nunca se pone a pensar, y lo hemos visto mucho en la discusión en Chile con los multimillonarios y todo eso, que en realidad ellos no viven mucho peor que un multimillonario. En realidad no tienen carencias tan urgentes, hay algunos que sí, pero los menos, pero los que están ahí pidiendo la igualdad, que en general son las clases medias y todo. ¿Qué tanta diferencia hay entre, no sé, quién es el hombre más rico de España, el de Sara, ¿no? O Botín, ¿quién es? Bueno, ¿qué tanta diferencia hay entre la calidad de vida de él y algunos de los que estamos acá de verdad, sí, digamos, en serio? Sí, mucha. El yate, el avión, todas esas cosas, pero entonces cuando yo ¿ah? No pude ir con la calle de restaurante. Bueno, incluso eso.
¿no? Y si es en América Latina es peor, porque te van a secuestrar a los hijos. Al final yo no sé si quisiera ser rico en México o en países así, porque conozco ricos allá y andan con guardaespaldas por todos lados porque no pueden tener un minuto de tranquilidad que les secuestran a alguien. Entonces al final yo digo, y he visto cómo reacciona la gente y lo empieza a pensar y decir, bueno, en realidad, y como que la rabia se les empieza a pasar, un poco, como que en realidad... Sí, en realidad yo tampoco vivo tan mal, ¿qué haría con 100.000 millones de dólares? No tengo idea cuánto es, de partida no se imaginan la cifra. O sea, aparte, Paco, que bueno, ya lo comentamos, no es cuestión de negar el valor que tiene la riqueza, el patrimonio, que evidentemente lo tiene. Ahora mismo yo lo estaba defendiendo como una vía para, digamos, volverte antifrágil frente a las volatilidades que puede tener el mercado. Pero lo que tú comentas de, bueno, la riqueza te proporciona consumo futuro, bueno, pues entonces saldría en los Ginis de consumo futuro una desigualdad, un crecimiento muy grande de la desigualdad. Por tanto, si el Gini de consumo se mantiene históricamente bajo o cayendo, al margen de qué esté haciendo el Gini de la riqueza, que por cierto en España ha caído gracias a la burbuja inmobiliaria, no nos olvidemos, para esto de medir la desigualdad, bueno, pues la burbuja inmobiliaria contribuye a reducir la desigualdad de riqueza en España. A lo mejor no siempre es bueno que se reduzca la desigualdad. Bueno, en todo caso, pues al margen de lo que haga la desigualdad de riqueza, si el Gini de consumo cae, es que se está reduciendo la desigualdad efectiva, la de verdad, la que importa. exacto. Es que acabas diciendo la que importa. Dices, la que importa para la calidad de vida. Y si resulta que a la gente... Sí. Esto es salvo una para pregunta. salvo ¿Y si a la para el gente le envidioso. importa? No. Fuego cruzado lo vamos a agarrar aquí. ¿Y si en vez de envidioso, que la palabra envidia suena mal, decimos estatus? ¿Y si el bien final, una vez está satisfecho todo lo demás, es el estatus? Y el estatus, al ser un Pero bien el estatus posicional, uno tiene que perder para Es que una, gane es el una otro. cuestión, es una cuestión de envidia el estatus. Sí, claro. Aparte que... Sí, aparte Absolutamente. que si tú quieres estatus, querrás tener más estatus que el otro, por tanto estás reivindicando una desigualdad. O decir, nadie tiene que tener estatus, y todos igual de planos, igual de mediocres, digamos, que al final la mediocridad es eso, es la hora mediocre, es el punto medio. Bueno, pues si tú lo que quieres es destruir el estatus de los demás, pues mira, mucho ánimo, porque el estatus, como bien sabes, no es solo económico ni especialmente económico. De hecho, la persona que tiene más estatus hoy en España es Pablo Iglesias, y aunque también tiene su renta en el top 1%, pero no tiene estatus por ser del top 1%, sino por ser un demagogo brillante que mueve a las masas. Para confirmar lo que dice Juan Ramón, hay un ejemplo que me encanta del libro de Schweck sobre la envidia, donde él dice: el envidioso piensa, a propósito del estatus y rebajar, que si a él se le quebró una pierna, por quebrarle la pierna al vecino, él va a caminar mejor. O sea, es un poco la lógica, ¿no? Y si te molesta el estatus, concuerdo plenamente, es un tema nada más que envidia. Lo siento, si quieres llegar a ser como Cristiano Ronaldo o qué sé yo, bueno, perdón, o sea, tienes que ser igual de bueno para jugar fútbol, en fin, no sé. Pero si lo quieres reducir a la fuerza, entonces eso no tiene otra explicación. Aparte que es que la gente que reivindica esto, que es gente que está en la casta política, que es que tiene un estatus privilegiado sobre todos los demás, es el poder de manejar la vida de millones de personas, y ese estatus casualmente no se lo quieren cargar, porque además si se lo cargaran tendrían que reconocer la existencia de otros estatus que se desarrollan naturalmente. Por lo tanto, lo que quieren es su estatus cargándose el estatus de los demás. Totalmente de acuerdo. Quieren transferirse los privilegios que denuncian. Para ir terminando, entonces, ¿qué recetamos? ¿Ignoramos el tema de la desigualdad o qué respondemos? A ver, como conclusión mía, yo creo que la desigualdad es un instinto humano que en gran medida hay que domesticar. Es decir, no todo lo que es fruto de la evolución, no todos los instintos que son fruto de la evolución tienen por qué ser funcionales o tienen por qué ser justos en el entorno actual. Por ejemplo, el asco o el desprecio hacia la homosexualidad, que es algo también bastante instintivo, es algo que hemos conseguido frenar o domesticar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no está bien y que hay que denunciarlo y que hay que criticarlo y que hay que volverse más tolerantes hacia la diversidad sexual. Bueno, pues de la misma manera que sucede esto, y es una conquista en gran medida de los liberales, también hemos de conseguir que el instinto igualitarista, la envidia igualitarista de porque tú tienes más, aunque lo hayas conseguido por medios absolutamente justos, te tengo que reducir a mi posición de mediocridad, que esa diversidad, que esa heterogeneidad, que esa pluralidad también sea respetada dentro de la sociedad. Y ese es un valor, es una conquista que hay que ir haciendo y que no es fácil porque mucha gente instintivamente está programada para eso aborrecerlo. Pero bueno, luego sí que hay, es decir, al final el problema de la desigualdad puede estar vinculado con otro problema que sí que es verdaderamente grave, que es el problema de la pobreza y quizá de la falta de movilidad social, es decir, de estratos de la sociedad que están estancados en una posición
incluso relativa, en la que no pueden promocionar. ¿Y eso cómo se soluciona? Se soluciona con mucho más mercado, con mucha más libertad para asociarse, mucha más libertad para comerciar, mucha más libertad para ayudarse mutuamente, no toda asociación tiene por qué ser mercantil o mercantilizadora, mucha más libertad para adaptarse, ya digo, a este entorno cambiante, que ha sido ese cambio el que ha generado la desigualdad actual, derivada de que los que mejor se han adaptado están siendo los que más rentas están consiguiendo, o los que mejor se han adaptado a la rapiña y a la conquista del Estado, que esa es otra cosa que habría que corregir erradicándola. Pero los que han prosperado porque se han adaptado mejor al proceso de intercambio global que está surgiendo con la globalización, son los que tienen más renta. Los que peor se han adaptado, los que están viendo su renta estancada. ¿Cómo conseguimos acelerar esto? Como digo, con mucha más libertad económica para favorecer también, para coadyuvar también en el proceso de adaptación de los que hoy salen netamente perjudicados, o al menos no están saliendo netamente beneficiados por el proceso globalizador. Más Estado, más regulación, más control, más dirección, en un mundo tan complejo y tan cambiante, lo único que va a hacer es fosilizar la capacidad de adaptación de la gente. No es volver a la sociedad más antifrágil, volviendo a la terminología de Taleb, sino mucho más frágil y a medio plazo mucho más empobrecida al conjunto de la sociedad. Sí, yo suscribo plenamente lo que dice Juan Ramón y les cuento una anécdota. Una vez con el presidente Piñera conversando en su oficina, el expresidente Piñera en Chile, cuando ya había dejado de ser presidente, tuvimos una larga conversación en la cual uno de los temas que tratamos fue la desigualdad de la envidia. Él dio un discurso muy famoso en que endosó prácticamente todo lo que decía la izquierda en materia de desigualdad en Chile. Y él, como yo he sido crítico, un día me invitó a conversar, y entonces me plantea el siguiente argumento y me dice, mira, porque el típico argumento de las posiciones absolutas, mira, si todos vamos mejorando, ¿qué importa que las desigualdades aumenten? Entonces él me dice, ¿qué pasa si tú ves tu renta incrementada en $1 y tu vecino en $100 millones? ¿Te da exactamente lo mismo? Y dije, bueno, a mí probablemente me daría lo mismo, pero entiendo el punto de que mucha gente no le daría lo mismo. Bueno, entonces me dice, hay algo en el espíritu humano que busca eso y por lo tanto hay un valor ahí. Hay un valor y por lo tanto la política tiene que hacerse cargo de la igualdad. Pero es que no, presidente, le dije yo. Por lo mismo que estás diciendo tú, Juan Ramón, es un tema de instintos que nosotros, a través del trabajo cultural, la educación, tenemos que poder controlar y tenemos que poder canalizar de manera constructiva. Y en la medida en que se hace la política de la envidia, y vuelvo al libro de Schweck, que se los recomiendo a todos, Unión Editorial lo tiene publicado por lo demás, en la medida en que se hace la política de la envidia, las sociedades obviamente se estancan, se atrofian y terminan generando divisiones mucho más profundas. Entonces le dije, en la sociedad anglosajona, por ejemplo, tradicionalmente por lo menos, el tema de la desigualdad no esté. Hay encuestas que a Obama no le daban el tema de la desigualdad. O sea, yo cuando estaba en Estados Unidos mucha gente me contaba es que no explota tanto lo de la desigualdad porque los americanos no se compran ese discurso. Pero se está tan anclado en la cultura anglosajona, esto del self-reliance y el tema ese, que lo de la desigualdad ahora se está metiendo más, con Sanders, en los millennials y todo, pero que tradicional y históricamente nunca tuvo una atracción como sí la ha tenido en Europa continental y como la ha tenido en América Latina. Entonces, no es un valor. Freud dijo que la civilización dependía de la supresión del instinto. Yo creo que hasta cierto punto, o en buena medida, eso es cierto. Si dejáramos que todos nuestros instintos, ¿no es cierto?, se desplegaran, viviríamos en la barbarie. Y precisamente la conquista, y en eso las religiones han contribuido, las instituciones que se van desarrollando de manera espontánea, los valores, en fin, la conquista de la civilización es eso, es el control y canalización de ciertos impulsos para respetarlo a través de respetar ciertas instituciones o reglas, ¿no es cierto?, que se van desarrollando que puedan ser más útiles para la sociedad. Si no logramos eso, y ese es el rol del Juan de Mariana, es el rol de estos eventos, el rol de los libros que estamos escribiendo y de los que están en medios de comunicación, es intentar contener eso. Si le damos cabida, desbocadamente vamos a tener a Pablo Iglesias de presidente de España el día de mañana. Pues muy bien, muchísimas gracias Axel y Juan Ramón por un diálogo muy interesante. Juan Ramón, ¿tiene algo más que añadir? Sí, no sé si hay tiempo para hacer unas preguntas o al menos para una pregunta. Claro, por eso también. Quizá lo mejor sería, como vamos muy apurados de tiempo en todo caso, que las concentremos todas. Bien. ¿Por esta zona? Hola. Quería preguntaros si el discurso liberal, en la línea un poco que habéis descrito, ¿pensáis que ha encarado definitivamente el tema de la igualdad de oportunidades y de la herencia? Gracias. Me encanta esa pregunta. Sí, pasa. O sea, todas juntas.
Vale, intentaré hacerlo breve. Mi pregunta os toca a los dos. No sé si conocerás, bueno, primero a ti, Axel. A mí me preocupa mucho porque Escotado, el escritor y autor de Enemigos del Comercio, suele decir mucho que la diferencia entre los defensores de la libertad y de la planificación suele ser la gente que cree en el ser y en el deber ser, y que los otros se preocupan en el deber ser, ¿no? A mí lo que me preocupa es que en este aspecto de la igualdad seamos nosotros los del deber ser, porque yo creo que igual en un mercado libre, ¿no?, la gente definiendo inteligente por aquellos que mejor se adaptan a este mercado libre, sean los más prósperos. Entonces, esa gente, la gente que no es tan próspera, por mucho que sea en un mercado libre, tenderá a tener envidia, porque que es natural de esta gente. Aquí es donde entran los populistas, ¿no?, que son los que cogen a todo este cuerpo que está enfadado y los lanza contra la minoría. Y, en última instancia, lo que tú dices, Juan Ramón, que quizás la xenofobia es el miedo a lo desconocido. Entonces, cosas como el matrimonio homosexual o la educación sexual, haciendo cierta pedagogía se puede solucionar, pero si la envidia es algo natural, es natural al humano, ¿cómo haces pedagogía de eso? Entonces, mi pregunta es, ¿somos aquí nosotros los que estamos empeñados en el deber ser en vez de en el ser? Sí, mi pregunta va principalmente para Axel. Él habla acerca de la envidia como algo instintivo, en lo cual no estoy de acuerdo, porque antropológicamente muchas civilizaciones, muchas estructuras están basadas en jerarquías y se reparten ya roles de manera espontánea. Justamente una de las cosas que a mí me trae del liberalismo es que permite que los instintos humanos no entren al discurso arbitrario de un tercero. También me gustaría hacer una pequeña colación, que siempre se habla de instintos, se habla desde una perspectiva muy animal, en cuyo caso tampoco estoy de acuerdo contigo, porque en las estructuras naturales son de manera espontánea, no se produce, o sea, hay una desigualdad, pero que está totalmente equilibrada en el sentido. Yo también noto cierta ¿cómo decirte?, disonancia en cuanto a lo del instinto, como un conocimiento no mediado por la razón. A mí me parece que el liberalismo justamente complementa muy bien, llega hasta ahí. Si ya estamos partiendo de la base de que los instintos tenemos que, en vez de trascenderlos, hacer cierta ingeniería, me parece que entramos ya un poco en una especie de planificación. Yo creo que lo que habría yo creo que el liberalismo trasciende el instinto sin necesidad de que sea aplacarlo, que me parece que entra dentro de otras teorías menos liberales. Muchas gracias. Al fondo. Bueno, no mucho más, porque... La última ya. Gracias. Sí, unos breves comentarios. Al señor moderador quería decirle que me parece muy interesante el matiz que ha hecho sobre la desigualdad, y que entiendo que en los discursos ante la sociedad pueda ser bueno retóricamente hablando hacer esa defensa de que la globalización ha logrado más igualdad, pero de alguna manera, digamos, filosóficamente hablando, buscar la igualdad creo que consideramos que es un error, y por tanto, o sea, precisamente la desigualdad es lo natural, la desigualdad es lo bueno, y la igualdad es lo que va contra la libertad y contra el ser humano. Entonces creo que no, bueno, digamos, por lo menos entre nosotros no debería ser como un tema a aspirar, ¿no? Aunque sí se utilice retóricamente. Al señor Kaiser quisiera decirle que me parece muy bien ese matiz que ha hecho sobre el control de los instintos, porque es lo que hace progresar a la civilización, porque el ser humano libre a sus instintos no es civilizado, sino que es un salvaje, y por tanto sí va hacia el progreso ese control de los instintos. Y al señor Rayo quisiera agradecerle ese énfasis que ha puesto sobre la educación. En mi caso particular tengo 4 hijos que no van al colegio y que acaban de llegar los servicios sociales a empezar a molestar, y entonces me ha caído como perla ese discurso sobre la educación y sobre la libertad, ¿no? Y ese sistema que deforma en vez de formar, y le agradezco mucho. Sí, buenas. Es que no, creo que no hay tiempo. Si es muy breve, sí, pero... No, vale, lo siento. Estamos con el tiempo.
Sobre la igualdad de oportunidades, a ver, la igualdad de oportunidades en el sentido material y no como igualdad ante la ley me parece un mito absoluto, completo, total y que no se puede distinguir de la igualdad de resultados, de la desigualdad de resultados o de la igualdad de resultados. Si nosotros partimos en una cancha completamente igualitaria, como somos distintos, vamos a tener resultados diferentes y vamos a transferir esas ventajas a nuestros hijos. De partida, y esto no es solo la educación, genéticamente ya somos todos diferentes. Por lo tanto, hablar de una igualdad de oportunidades en sentido estricto de la palabra, lo que no quiere decir hacer políticas para que haya mejores oportunidades, que no es lo mismo que hablar de iguales oportunidades, no es lo mismo. Me parece que es un contrasentido. Hace poco leí un artículo de 2 filósofos en Estados Unidos que citaban un estudio en el que se comprobaba que una de las razones por las cuales tenemos desempeños tan distintos en la vida es qué cantidad de cuentos te han leído tus padres cuando tú eras niño y que eso te marca la igualdad o desigualdad de oportunidades de una manera increíble. A mí me pareció impresionante escuchar eso, pero tal vez es cierto, pero si eso es así, a ver qué hacemos con eso. Y estos filósofos más o menos proponían algo, no es que proponían que había que impedirle el cuento a los niños, pero sí consideraban un problema por definición el hecho de que los padres les leyeran cuentos a sus niños, porque era desigual, creaba desigualdad de oportunidades. Entonces, como dice Hayek en Derecho, Legislación y Libertad, si tú quieres realmente lograr un sistema que garantice igualdad absoluta de oportunidades, lo que vas a tener que hacer es controlar la totalidad de los factores ambientales y no ambientales, los que sean, que derivan en desigualdad de oportunidades. Y por lo tanto terminas en un régimen totalitario espantoso. No existe, para mí eso es un mito lo de la igualdad de oportunidades. Y muchos liberales dicen, y me he encontrado, sobre todo amigos míos de Chicago, que hablan de la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados, la igualdad de oportunidades, y eso a mí me parece un error. Segundo, o quieres tú contestar también ese, y después vamos. Sí, coincido plenamente, es decir, cuando se igualan solo algunas oportunidades, por ejemplo, el nivel de renta de partida, pues están igualando solo algunas oportunidades, pero no otras, y eso está generando otra desigualdad de oportunidades. Precisamente, a lo mejor, yo no tengo las mismas oportunidades que Cristiano Ronaldo en algunos ámbitos, pero sí consigo igualarme más o menos porque lo compenso con otros factores. Bueno, si me quitan esos otros factores, yo quedo mucho más desigualado con respecto a Cristiano Ronaldo o a alguna otra persona que tiene otras cualidades que no se están planteando igualar socialmente, porque entraríamos en un régimen efectivamente totalitario. Es decir, para que Cristiano Ronaldo y yo tengamos la misma igualdad de oportunidades cuando al fútbol, le han de romper en las 2 piernas, y no creo que nadie esté proponiendo nada parecido. Entonces, esa es la igualdad de oportunidades. Si queremos igualdad ante la ley, sí. Igualdad de oportunidades, no, porque además termina degenerando necesariamente en igualdad de resultados, violando, insisto, y esto es lo clave, las libertades de las personas. Una aclaración, por favor, no cometáis el error de decir la desigualdad es buena. Igual que estos dicen la desigualdad es mala. Las cosas no son ni buenas ni malas, sino que lo son según tú las valores. Es verdad que a muchos que estamos aquí la desigualdad nos puede dar igual, pero pensad que somos frikis, somos bichos raros, somos una minoría. La realidad empírica demuestra que al resto de la gente la desigualdad le importa mucho y probablemente dice más de lo que le importa para quedar bien con los demás. Entonces no pretendamos que no es un problema o que no tiene que ser un problema en absoluto y que cuanta más desigualdad haya, da igual. Yo siempre que debato el liberalismo con toda la gente, están de acuerdo, no agresión, propiedad, todo, pero dicen, ¿y la desigualdad que se va a generar cuando los padres vayan dando mejor capital humano, individual, social, dinero a los hijos? ¿Cómo resuelves eso? Y entonces te meten, bueno, al menos igualdad de oportunidades, entonces ese debate sería interesantísimo, pero Maite, me temo que tenemos que cerrar porque ahora viene Gloria Álvarez y si no podemos hacer... Simplemente que no sé si querías comentar algo más porque se ha quedado alguna cosa. Bueno, tengo 3 puntos más, pero no sé si tenemos tiempo, la verdad. Muy breve. ¿Está Raquel? ¿Raquel no nos dice nada? Pues bueno. Sí, no, pero sí. Tiene que cuando entrar Gloria ahora. Sí. Venga, 2 minutos. Bueno, el ser versus el deber ser, muy breve. Cómo debiera ser el mundo versus cómo nosotros lo describimos y lo analizamos desde las probabilidades, desde las posibilidades que el mismo mundo ofrece, ¿no es cierto? Y aquí quiero volver a citar a Hayek, cuando Hayek hablaba de que en realidad los liberales hemos fracasado hasta cierto punto porque hemos sido incapaces de crear una utopía de liberal, así como debiera ser el mundo, una cosa romántica, una utopía genuinamente liberal. Y yo no tengo la respuesta a ese planteamiento, ese desafío que deja el mismo
Hayek instalado. Sí creo que en la medida en que vamos avanzando en la difusión de estas ideas y todo, vamos haciendo razonable el discurso, más gente lo va a ir aceptando, especialmente cuando se pruebe que estas otras ideas van fracasando. Y muy breve sobre la envidia, los roles. Yo creo que la envidia está anclada en la naturaleza humana, o sea, de verdad, no en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los tiempos ha existido. Y por tanto creo que es un logro de la civilización canalizarla, frenarla, en fin. Y de hecho, en los autores liberales eso también se ve, ¿no? Lord Acton, por ejemplo, dijo que la función de un buen gobernante es proteger, ¿no es cierto?, a las masas de la opresión de las élites y a las élites de la envidia de las masas. O sea, yo creo que eso es un tema muy difícil de... Sí, yo también rápidamente sobre el deber ser. Hombre, yo creo que los liberales sí tenemos un deber ser muy claro. Lo que pasa es que es un deber ser muy distinto al que tienen, pues los marxistas o al que tienen otras corrientes de pensamiento. Porque es que además el liberalismo se define por lo que debe ser, no por lo que es. Lo que es como está el mundo y no tendríamos nada que opinar al respecto. Seríamos meros observadores. Cuando filosofamos sobre el liberalismo es porque queremos cambiar el mundo en una determinada dirección que creemos que es mejor. Y en ese sentido hay una cosa que hay que cambiar, creo yo, que es la cultura. La cultura no es algo, o sea, es resultado del proceso natural, pero no es algo que esté ahí dado por la naturaleza, sino que es fruto de conductas que se van repitiendo y que se van fosilizando y que pueden ser instituciones fosilizadas que sean funcionales o que no lo sean. Entonces, es verdad que el instinto de la envidia está muy arraigado. Y es verdad que la cultura lo ha potenciado porque a lo mejor durante cierta época podía tener sentido potenciarlo y promoverlo. Es decir, que a lo mejor ser envidioso en determinado momento podía tener sentido como freno a la opresión política, económica o como lo queramos llamar. Ahora, eso no significa que no debamos tratar de dar esa batalla, ganar esa batalla y considerar que una sociedad donde el instinto envidioso esté mucho más controlado es una sociedad mucho más armoniosa. Un ejemplo muy claro. También es instintivo rechazar a la gente de fuera de tu grupo, porque es un extranjero, y siempre va a ser un extranjero. Por mucho que le expliques los beneficios, siempre va a ser un extranjero que tiene otro tipo de lealtades hacia otra gente. ¿Eso significa que los liberales tenemos que promover o no promover, mejor dicho, un deber ser de tolerancia hacia el prójimo y de ver que en el prójimo hay iguales derechos universales que los que tienes tú por mucho que pertenezcan a otro grupo? Eso también es un deber ser frente al ser instintivo, pero es un deber ser que yo creo que forma parte del programa ideológico filosófico del liberalismo para avanzar hacia una sociedad mucho más armoniosa, mucho más próspera y mucho más tolerante. Muy bien, creo que quedan muchísimas ideas para seguir discutiendo entre nosotros. Muchísimas gracias, Axel y Juan Ramón, por un diálogo interesantísimo.